Agradecemos al profesor David Lahoz aceptando nuestra invitación para conversar sobre temas de mucho interés en su condición de abogado constitucionalista, sobre el tema de la modificación a la Constitución de la República. El presidente Abinader ha anunciado al país que se propone introducir un proyecto de ley para modificar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público y cerrar con un candado la posibilidad de que los gobiernos sigan modificando la Constitución para beneficiarse en lo relativo a la reelección presidencial. Esto ha creado muchas suspicacias, ya se ha creado toda una corriente de oposición al problema de la transformación de la reforma constitucional. Las discusiones de muchos especialistas ha sido que eso debe de hacerse a través de una constituyente, otros dicen que es referéndum, y hay quienes dicen que más que modificar la constitución, lo que había que aprobarse las leyes que la propia constitución obliga al legislador para completar su aplicación. ¿Cuál es la posición del doctor David Lahoz con relación a este tema? La posición es que el presidente debería retirar ese proyecto porque, como tú bien dices, el momento sería para fortalecer la Constitución y se fortalece creando alrededor de 100 leyes adjetivas que hacen falta para que la Constitución opere con plena capacidad. De manera muy particular, yo insisto en la creación de los tribunales administrativos de primera instancia, insisto en un código penal consensual, insisto en una ley de referéndum, insisto en que el Poder Ejecutivo fortalezca al Ministerio Público, no creando un Ministerio de Justicia, sino fortaleciéndole presupuestalmente para que éste pueda realizar a plenitud sus funciones, porque en el momento actual simplemente no puede hacerlo. Tiene una precariedad económica que ha convertido a los fiscales en policía. Los policías trabajan a veces 72 horas corridas sin ningún tipo de logística y los fiscales han caído en igual situación. De modo que se trata de un problema presupuestal más que de reforma constitucional, lo que se da en el Ministerio Público. Que dicho sea de paso, el candado está puesto porque más del 50% de los fiscales, según la ley orgánica de los fiscales, se cogen bajo el principio de inamovilidad y solamente un 30, 40% son sugeridos por el Ejecutivo, pero ya esto es a nivel de procuradores adjuntos. A nivel de corte son todos de carrera, de modo que eso está resuelto. ¿Y cómo escogerse entonces al Procurador General de la República? Que la discusión entonces se centra en que si lo coge el presidente de la República o el Consejo de la Magistratura o el Consejo Nacional de la Magistratura. Y podría ser también la posibilidad de que se elija como se elige los funcionarios electos del país. O sea, que la gente vote por un Procurador General de la República. Un voto directo de la población. Yo no veo inconveniente en ninguna de las tres formas. En que el presidente sea quien escoja al procurador, porque si se crea un Ministerio de Justicia, es lo mismo. O sea, ¿quién es el jefe del ministro de Justicia? Es el presidente de la República. Entonces no hay independencia. No es que este es un país. Pero es que depende del presidente. Entonces el capricho del presidente va a determinar la conducta y actuación de ese procurador. Y lo que se quiere evitar es que se vuelvan a repetir cosas y travesuras que se hacían en el pasado, cuando los presidentes designaban a su conveniencia a los procuradores generales de la República para proteger a su grupo y protegerse. Poner candado a la impunidad y a la corrupción. Del autor intelectual resuelve ese problema. Y lo estamos viendo como en América Latina el legislador negativo está resolviendo esos problemas. Usted tiene el caso de Guatemala, donde la toma de posesión de Arévalo fue retardada por un proceso llevado a cabo por el Ministerio Público. Usted tiene que en Honduras, antes que eso, Zelaya en 2009 tuvo dificultades y fue con el Tribunal Constitucional de Honduras. Usted tiene que en el Perú los presidentes y los expresidentes están como primeros sospechosos de violación a la letra de la ley. Es decir, el presidencialismo con base al legislador negativo está creando figuras que son nuevas y que han tenido algunos tropiezos y que la gente todavía no lo entiende, pero que van en el sentido de afianzar y resolver el problema de la irresponsabilidad de los presidentes y de los ministros
en América Latina. Entonces es un proceso donde ya República Dominicana desde 2010 entró al mismo con una constitución que ha establecido el legislador negativo. El problema está en fortalecer la justicia, porque ahora lo que tenemos son jueces que se deben a coyunturas políticas. Por ejemplo, la justicia es independiente. Si usted se pone a ver las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, un Ministerio Público que también hay que decir no es unipersonal, sino que el Ministerio Público actual es en equipo que trabaja. Y doña Miriam Germán ha mostrado una gran capacidad para trabajar en equipo, quizás por primera vez en la República Dominicana. Esas investigaciones son impecables. Si usted se lee y están en las redes las acusaciones que hay, ahí está la investigación hecha. ¿Dónde está ahora fallando el procedimiento? En el tercero imparcial, que es el juez. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, sotto voce se dice que había una justicia morada. Pero ahora ya lo que se dice sotto voce es que la justicia es blanca y que a partir del próximo año será todavía más blanca porque cada vez que se van a... prácticamente la Suprema va a cambiar en pleno y el Tribunal Constitucional también. En los próximos 4 años sí. Entonces eso implica que tendremos una justicia blanca. Ahí sí hay dificultad porque ese es el tercero imparcial y es el que debe proveer justicia. Pero hasta ahora usted tiene un Ministerio Público impecable. Obviamente, la acusación no es condena. No. Eso, o sea, vamos a estar claros. La acusación no es condena, pero el Ministerio Público ha demostrado que ha investigado y que le ha presentado a la sociedad y a la justicia sus investigaciones. Están ahí. Ahora toca al tercero imparcial decidir. Pero el hecho mismo de que usted diga de que la justicia puede cambiar de color de morado a blanco es una admisión de que no hay independencia. Sí, entonces no. Lo que se busca es que sea independiente, que óigame, no dependa del color del partido que esté en el gobierno. No. Y además usted dijo otra cosa, que lo tengo aquí. Usted dice que de los retos que le enfrenta el legislador frente al caso de la justicia es aprobar un código penal consensuado. Pero eso es imposible, tenemos 20 años en eso. Pero si hay, y aquí esto es fundamental, si está en discusión el Código Penal de la República Dominicana, su transformación, usted habló de un aspecto interesante, importante, que es el actor intelectual. Pero ocurre que en ese código que está en discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso, no se establecen responsabilidades Al actor intelectual. a ese actor intelectual. Esa figura ahí. ¿Y qué ocurre? Que ahí se sanciona a otra parte, pero este individuo, que es el que maneja los hilos, que crea las diabluras, Se deja al margen. libre, la mano abierta para continuar haciendo lo que quiera. ¿Qué se haría en ese caso? No, la realidad es que en el código actual es que está la ausente la figura del autor intelectual. Correcto. Entiéndase crimen organizado, Sí, lo que sí. significa autor intelectual. Entonces, el nuevo código lo contempla. Lo que yo he querido decir es que esa figura más unos 70 delitos nuevos son los que tienen el código paralizado. Paralizado. Y que se ha puesto como excusa a la nación el tema de la feminista y el tema de las religiones, pero en verdad eso no es lo que tiene al código paralizado, sino el que él mismo contempla la figura del actor intelectual del delito. Entiéndase que todo lo que es concierto, todo lo que es asociación de malhechores, todo lo que es crimen organizado, todo lo que es corrupción queda englobado en la figura del actor intelectual del derecho. Entonces, son los sectores que ven una amenaza en la aprobación de esos 72 delitos, lo que tienen el código paralizado. Y las feministas se han dejado confundir con eso. Ellas piensan que es de que por el tema del aborto y la libertad que tiene que ver con el derecho de la mujer. Esos son temas de salud que están resueltos en la ley de salud y que de haber algún vacío, alguna laguna, lo puede resolver un juez de paz, puede resolver ese asunto. Ese no es el problema. Y el tema de las religiones tampoco lo es porque la Constitución claramente establece que aquí hay libertad de culto. Entonces no es la problemática. La problemática que impide la aprobación del código y que lo retrasa es lo que Adam Smith llamaba en economía la mano invisible. Y que en este caso, en lo que a política penal se refiere, es lo que está impidiendo la aprobación del código.
Es decir, a nosotros como sociedad nos han dado el caramelo de que son las feministas, de que son las religiones, pero en verdad no, es el crimen organizado el que se opone a la aprobación del código. Pero se le han creado privilegios a las religiones, a las iglesias. Bueno, pero eso es parte del show mediático con que esos sectores invisibles... Sin que ellos lo pidieran. Esos sectores invisibles han puesto ese caramelo envenenado para entretenernos. Pero eso no es el problema. Es decir, las iglesias han dicho que no han pedido eso, han dicho que no le interesa ese tema, y las feministas sí tienen una voz que todavía ya no han alcanzado a entender, me parece a mí, que las están tomando como conejillo de India para encubrir otros asuntos muy graves. Usted ha dicho algo de mucha gravedad. Dice que hay sectores poderosos, muy fuertes, política y económicamente, que están detrás de este proyecto y que están torpedeando la aprobación del Código Penal y que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo para que la figura del autor intelectual no sea contemplada, o sea, se elimine, se neutralice, como lo contempla este código. Pero esos sectores poderosos, ok, pero no se precisa. Sí, identifíqueme quiénes son esos sectores. La política, la partidocracia política no quiere eso. El poder económico, empresarial, no quiere eso. Y el crimen organizado, entiéndase el narcotráfico, no quiere eso. Y otros sectores que tienen que ver con la corrupción. Sí, y otro sector que es una situación que también amerita una legislación adjetiva aquí, una ley que no hay que reformar la Constitución, que es el llamado lobismo o cabildeo. El cabildeo en nuestro país no está regulado. No está regulado. Y esto sí amerita que a la mayor brevedad el Congreso y el presidente mismo someta un proyecto de ley regulando el cabildeo. Pero se hace el cabildeo. Precisamente, pero no está regulado. Entonces, ahí hay mucho margen para que haya de todo y para que los actores intelectuales de situaciones, incluso con lo que tiene que ver con corrupción en la contratación pública, puedan alzarse con el santo y la limosna de manera impune. Antes le decían el hombre del maletín en el Congreso. Sí, entonces eso amerita una regulación que lo está regulado en Estados Unidos, en toda Europa, España y algunas naciones latinoamericanas también tienen una regulación. Eso es una prioridad en República Nacional, porque eso también entra dentro de lo que la ley de competencia llama competencia desleal. Es decir, sí, aquí hay gente que usted tiene un caso judicial, tienen acceso al juez, el juez se reúne con ellos, habla con ellos, pero la otra parte no tiene ni siquiera conocimiento de que la otra parte ha ido donde son agencias Sí, entonces la ley lo que regula es que usted puede ir a donde el juez, pero entonces el juez mismo tiene que informarle a su contraparte que se reunió y que le planteó, oye, y que qué opina él sobre eso. Tener el caso, y lo mismo un contratista del Estado, mira, aquí vino tu competencia, hizo esta propuesta que está fuera de concurso, o lo que ocurre ahora, y es de que hay unos concursos que desde que usted ve los requisitos, usted se da cuenta que traje la medida. A la medida de y se ponen incluso en el gobierno digital, y cuando usted quiere reaccionar, ya el concurso pasó. Entonces, cuando se aprueba una ley contra el cabildeo o regulando el cabildeo, porque no tiene que ser contra, sino regulándolo, sí, usted se ve en una situación de igualdad. Lo mismo con la publicidad oficial. Medios que obtienen una publicidad avasalladora y otros que no reciben nada. Eso es porque un equilibrio, sí. Tiene que existir un equilibrio y igualdad de condiciones, que lo establece el artículo 39 de la Constitución de la República, pero que por la carencia de una ley de cabildeo, aquí hay una desproporción. Aunque en el caso de la publicidad hay que reconocer lo que hizo el presidente de la República con el decreto 0124, en el cual reguló a las instituciones públicas la asignación de la publicidad, pero transparencia. Lo hizo por decreto. Vamos a hacerlo por ley, vamos a hacer una ley y que es permitido que propietarios de medios pequeños, sobre todo en el interior del país y de redes sociales, tengan igual participación de los beneficios de la publicidad estatal y no se concentre en los grandes núcleos urbanos como era antes, los grandes emporios de comunicación. Vamos a hacerlo por pero ley, eso podía ser una buena iniciativa. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es una pausa y continuamos de inmediato con esta interesante entrevista con el profesor David Lahoz.